Buenas noches. Mi nombre es Eduardo Arturo González Moreno, estudiante de Ingeniería de Sistemas. Para el código 8547158. Para la materia de ética voy a exponer la problemática sobre discriminación. La discriminación consiste en tratar a una persona, grupo o institución de manera diferente y perjudicial. La discriminación es toda aquella acción u omisión realizada por personas, grupos o instituciones que produce y reproduce desigualdades en el acceso a recursos y oportunidades tan disímiles como comida, servicios de salud, trabajo, educación o empleo, en favor o en contra de otras personas, grupos o instituciones. Es el acto de separar o formar grupos de personas a partir de criterios determinados. Se refiere a la violación de la igualdad de los derechos humanos por edad, color, altura, capacidades, etnia, familia, género, características genéticas, estado marital, nacionalidad, raza, religión, sexo y orientación sexual. Una persona no necesariamente tiene que ser dañada para ser discriminada, simplemente tiene que ser tratada peor que otras por razones arbitrarias. Existen diferentes motivos de discriminación y todos ellos son igualmente injustos. La discriminación no es algo nuevo. Durante toda la historia de la humanidad siempre se ha discriminado a otros individuos por cuestión de sus recursos, sus orígenes o inteligencia, e incluso a pueblos enteros por sus ideas diferentes en cuanto a la religión o la política. Una de las principales fuentes de la desigualdad es la discriminación. Los ingresos, la clase social y la raza, factores tales como el género, el origen étnico, la nacionalidad, la afiliación religiosa o la ideología política, dan lugar a las formas de discriminación. Racismo o xenofobia. Bueno, vamos a ver algunas de la discriminación que existe. Una de ellas es el racismo y la xenofobia. Es una de las formas de discriminación más conocidas. Es la discriminación en función de la raza o la etnia a la que la persona pertenece. Ocurre cuando un individuo o un grupo tratan con inferioridad a una persona o personas de otra raza u otro origen. Sexismo es otra de las formas más conocidas de discriminación. La persona a la que se infravalora a las personas del sexo opuesto. Las formas de discriminación sexistas se manifiestan gracias al sistema heteropatriarcal que establece que las mujeres están en una posición inferior respecto al hombre únicamente por el hecho de ser mujeres. Discriminación sexual. La discriminación sexual es aquella que sufren todas aquellas personas que presentan orientación o identidad sexual diferente. Los colectivos LGTB llevan décadas peleando por derribar barreras y estas formas de discriminación. Discriminación por edad. Ocurre cuando el motivo de discriminación es la edad. Suele llevarse a cabo sobre todo en los aspectos laborales, en los que se considera que la edad idónea para trabajar es aquella comprendida entre los 25 y los 45 años. Bueno, vamos a ver acá este caso de racismo o xenofobia que se está viendo en el municipio en el que yo vivo, que es Pacho, Cundinamarca. Bueno, en el municipio y en todo el país, en Colombia en general, porque se trata del tema de los venezolanos que han llegado acá. Por ejemplo, acá en este municipio últimamente han llegado muchos y siguen llegando. Entonces se ve este tipo de discriminación, la xenofobia. Se discrimina a los venezolanos. Entonces ese es un tema que se está viendo acá y en general en Colombia. Otro concepto que queríamos ver es el que vimos en la materia, que es el aporofobia. La aporofobia es cuando los pobres provocan miedo o rechazo.
Este concepto lo introdujo la filósofa catedrática Adela Cortina. Eh, es una catedrática española. Entonces vamos a ver lo que es el concepto. La porofobia es el miedo y rechazo hacia la pobreza y hacia las personas pobres. Es la animosidad, hostilidad y aberración respecto de las personas o barrios carenciados y respecto de las personas pobres, o sea, frente a aquellas personas que se encuentran desamparadas con muy pocos recursos. El concepto de aporofobia fue acuñado en los años 1990 por la filósofa Adela Cortina, catedrática de Ética y Filosofía Política en la Universidad de Valencia, para diferenciar esa actitud de la xenofobia, que solo se refiere al rechazo al extranjero, y al racismo, que es la discriminación por grupos étnicos. La diferencia entre porofobia, xenofobia o racismo es que socialmente no se discrimina ni margina a personas inmigrantes o a miembros de otras etnias cuando estas personas tienen patrimonio, recursos económicos o relevancia social y mediática. Entonces, según esto, vemos que Adela Cortina dice que tal vez confundimos la xenofobia o el racismo con rechazo a la pobreza o a los pobres, porque lo vemos que cuando llegan personas con patrimonio, con recursos económicos, no son rechazados. Igualmente en el racismo, se ven ejemplos cuando hay artistas o personas de color, de raza negra, pero si tienen recursos la gente no los rechaza, hasta los incluyen, los admiran, pero si son pobres los rechazan. Este es el término aporofobia. También, por ejemplo, acá en Colombia hay una cadena que se llama Locatel, una cadena como de supermercados. Eh, a ellos no los rechazan porque ellos tienen recursos económicos, pero como la mayoría de los venezolanos que llegan acá son pobres, entonces ahí es cuando se ven estos casos de xenofobia o aporofobia. Puede ser aporofobia muy bien, porque hay gente que viene sin recursos al país. Entonces ahí la cortina también nos da una solución a esto, y pienso yo que es la más adecuada también, que es eh, la educación para poder hacer una sociedad más justa. Como vemos en esta imagen, no hay justicia sin igualdad. Debemos hacer una sociedad más igualitaria para todos, con acceso a la educación, a la salud y oportunidades de empleo para todos. Y también para quitarnos esos sesgos de discriminación, ya sea por racismo, xenofobia o aporofobia. Debemos seguir construyendo, y realmente hemos avanzado porque antes era peor, ¿no? Ahora es un poco menos, y pienso yo que a futuro vamos superando estas cosas y podemos construir una mejor sociedad. Bueno, muchas gracias, espero que estén bien.